El CEO multimillonario entra en pánico sin un traductor de chino hasta que la conserje interviene. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Disfrútala. Adriano Ferraro caminaba de un lado a otro dentro de su oficina de cristal en Milán. No puede ser que esto me pase justo ahora. Gritó Adriano con la corbata aflojada y la frente empapada de sudor. Desde lo alto observaba cómo, en la entrada del edificio, 3 autos negros estacionaban al mismo tiempo. De cada vehículo descendían los ejecutivos de una de las empresas tecnológicas más grandes de China, invitados para firmar un contrato valorado en 200 millones de euros. Minutos antes, el traductor oficial había cancelado por una emergencia familiar. Sin comunicación clara, aquella negociación estaba en riesgo. Señor Ferraro, intervino Valeria Bianchi, su asistente ejecutiva. Ya hablé con todos los traductores disponibles en Milán. Nadie puede venir con tan poca anticipación. Ni siquiera ofreciendo el doble de su tarifa. Adriano apretó los puños. 20 años había tardado en construir esa empresa y ahora todo podía derrumbarse en un solo día. Sabía bien que los chinos eran meticulosos y estrictos con la etiqueta empresarial. No aceptarían un traductor improvisado ni aplicaciones digitales para una reunión de semejante magnitud. Entonces, una voz femenina y suave rompió la tensión desde un rincón de la oficina. Disculpe, señor Ferraro, dijo con un tono contenido. Yo hablo mandarín con fluidez. Las miradas se giraron de inmediato. Allí estaba Lucía Caruso, la mujer encargada de la limpieza del piso ejecutivo. En sus manos sostenía un trapo húmedo con el que, segundos antes, limpiaba las mesas auxiliares. Lucía llevaba 3 años trabajando en la empresa, siempre callada, siempre discreta, cumpliendo con su labor sin llamar la atención. Para la mayoría de los ejecutivos, era casi invisible. Valeria no pudo evitar soltar una carcajada nerviosa. ¿Hablas en serio, Lucía? ¿Eres consciente de lo que dices? Estamos a punto de cerrar un acuerdo internacional que puede definir el futuro de esta empresa. Adriano entrecerró los ojos. Su respiración estaba agitada y la desesperación lo obligaba a aferrarse a cualquier posibilidad. ¿De verdad hablas mandarín?, preguntó con dureza, aunque su mirada revelaba un rayo de esperanza. Lucía sostuvo su mirada con calma. Sí, señor. Hablo mandarín, cantonés y un poco de taiwanés. El silencio volvió a cubrir la oficina. Valeria arqueó una ceja, incrédula. Adriano se pasó la mano por el rostro, tratando de pensar con rapidez. Entonces demuéstralo, ordenó. Lucía sintió y, sin dudarlo, comenzó a hablar en un mandarín perfecto. Su pronunciación era clara, pausada y segura. Cada sílaba sonaba natural, sin esfuerzo. Women 很荣幸能在这里与您会面。Women 的孩子我会带来护理的这个我。Adriano no entendió ni una palabra, pero algo en su interior se tranquilizó. El tono, la cadencia y la seguridad de Lucía transmitían un dominio absoluto del idioma. ¿Qué acabas de decir?, preguntó todavía incrédulo. Que es un honor reunirnos aquí, y que nuestra cooperación traerá resultados beneficiosos para ambas partes, respondió Lucía con serenidad. Valeria frunció los labios y cruzó los brazos con impaciencia. Adriano, no puedes estar considerando esto. ¿Qué impresión daremos cuando la delegación china descubra que su traductora es la señora de la limpieza? Lucía no dijo nada, pero en su interior recordaba algo que había guardado como un tesoro en su memoria. 6 meses atrás, mientras limpiaba el baño ejecutivo, había escuchado a Valeria hablando por teléfono. Su tono despectivo aún le retumbaba, esa chica siempre anda rondando, como si pintara algo aquí. No soporto verla entre los pasillos de los importantes. Lucía fingió no escuchar, pero nunca olvidó cada palabra. Adriano la observaba con atención. En esos ojos verdes había más que valentía. Había conocimiento, había dignidad. Durante 3 años ella había sido invisible, y sin embargo, parecía tener más aplomo que muchos de sus directivos. Finalmente, tomó una decisión. Tienes 20 minutos para arreglarte,
dijo con firmeza. Ponte algo apropiado y preséntate en la sala de conferencias. El corazón de Lucía comenzó a golpearle en el pecho. Sabía que estaba a punto de arriesgarlo todo, pero también que esa era su única oportunidad. Salió apresurada rumbo al vestíbulo. Valeria, en cambio, se inclinó hacia Adriano y murmuró con un tono venenoso. Estás completamente loco. Si esto fracasa, será el final de tu carrera. Pero él ya no la escuchaba. En su interior había algo que le decía que esa joven escondía mucho más de lo que parecía. Y tenía razón. Lo que nadie sabía era que Lucía ocultaba 2 secretos que jamás había compartido con nadie en la empresa. El primero. Antes de usar aquel uniforme azul cielo con guantes amarillos, había sido una estudiante brillante en Roma. Se había graduado con honores y había obtenido un doctorado en lingüística oriental. Podía hablar con fluidez varios idiomas y había escrito una tesis reconocida por académicos internacionales. Pero la enfermedad de su madre la obligó a dejarlo todo, aceptar trabajos humildes y enterrar su título bajo la rutina del anonimato. El segundo secreto era aún más peligroso. Durante esos 3 años como empleada invisible, había observado todo. Cada conversación entre ejecutivos, cada documento olvidado sobre un escritorio, cada llamada que se filtraba a través de las puertas entreabiertas. Con paciencia y discreción, había ido archivando pruebas en silencio, correos impresos, anotaciones, copias de informes internos. Había creado un archivo oculto en su computadora titulado Ferraro Enterprises Irregularidades. Ese archivo contenía información suficiente para sacudir los cimientos de la compañía y destruir la carrera de más de un directivo. Lucía no era la simple mujer de limpieza que todos veían. Era una estratega silenciosa que llevaba años preparándose para el momento exacto en el que todo cambiaría. Y ese momento había llegado. 20 minutos más tarde, el ambiente en la sala de conferencias era tenso. Las paredes de cristal dejaban ver la panorámica de Milán, pero nadie parecía apreciar la vista. Los 5 representantes chinos ya estaban sentados alrededor de la mesa larga, conversando entre ellos en su idioma con la naturalidad de quienes no esperan interrupciones. Adriano Ferraro se encontraba de pie, ajustando la corbata y sudando discretamente. A su lado, Marco Conti, director financiero de la compañía, revisaba unos papeles con gesto preocupado. Valeria Bianchi entraba y salía de la sala, asegurándose de que todo estuviera en orden, aunque en realidad buscaba que cada movimiento de Lucía resultara incómodo. La puerta se abrió y el silencio fue inmediato. Lucía Caruso apareció con un vestido negro sencillo, prestado por la recepcionista. Había recogido su cabello en un moño elegante y llevaba en la mano una libreta para tomar notas. Su transformación era tan evidente que Marco no pudo evitar murmurar. ¿Madonna Santa, es la misma persona? Valeria frunció los labios con desagrado y se inclinó hacia una de las asistentes, murmurando en voz baja pero lo suficiente para que Lucía lo escuchara. Puedes poner una joya sobre un pedazo de carbón, pero seguirá siendo carbón. Lucía fingió no oír. Caminó hasta la mesa, saludó con una inclinación respetuosa y se dirigió directamente al líder de la delegación. 您好，张Zionshan。 Dijo en perfecto mandarín, con una sonrisa cordial. 是我的荣幸能值得您们。 El señor Zhang, jefe de la delegación, abrió los ojos con sorpresa. Respondió con un leve movimiento de cabeza y contestó también en mandarín. 很高兴见到您。您的中文很厉害。 Lucía tradujo con calma para el resto de los presentes. El señor Zhang dice que está muy contento de conocernos y que aprecia nuestra puntualidad. Adriano, que no entendía nada de mandarín, se limitó a sonreír y agradecer con un gesto de cabeza. Los demás ejecutivos italianos intercambiaron miradas incrédulas. Durante los primeros 15 minutos, Lucía se movió con naturalidad. No solo traducía palabra por palabra, sino que transmitía el tono, las intenciones, las bromas y los matices culturales. Logró que los representantes chinos rieran en varias ocasiones, algo que pocas veces sucedía en negociaciones de ese nivel. Adriano, aunque nervioso, empezó a relajarse.
Sentía que la reunión fluía como si se hubiera ensayado durante meses. Fue entonces cuando Valeria decidió intervenir. Perdón. Interrumpió con una sonrisa falsa. Quizá nuestros distinguidos invitados quieran saber más sobre la particular trayectoria de la señorita Caruso en nuestra compañía. Lucía se quedó inmóvil un segundo. Adriano lanzó una mirada de advertencia, pero Valeria continuó. Es realmente inspirador ver cómo alguien puede reinventarse. Hace apenas 3 años, Lucía limpiaba estas oficinas con su uniforme azul cielo y sus guantes amarillos. Y miren ahora, sentada en la mesa de negociaciones. El comentario cayó como un jarro de agua fría. Los chinos se miraron entre ellos con discreción, confundidos. En su cultura, las jerarquías profesionales eran un asunto serio, y esa revelación alteraba la percepción de la joven. Lucía respiró profundo. No podía perder la calma. La vida enseña que las oportunidades llegan de formas inesperadas, respondió con serenidad, para que todos la entendieran. Lo importante es estar preparados cuando llegan. Y sin perder tiempo, giró hacia el señor Zhang y continuó en mandarín. 对我来说，最聪该有的是创意和创新。不管你从哪来开始，只要你有可能和力量，你总会走到这位。El líder asintió lentamente. Sus ojos revelaban interés, aunque también cierta incomodidad. Valeria sonrió satisfecha, creyendo que había logrado sembrar dudas. Pero lo que no sabía era que Lucía tenía aún más cartas escondidas. La reunión continuó entre presentaciones, proyecciones de cifras y propuestas estratégicas. Lucía traducía cada detalle con precisión quirúrgica. No solo convertía palabras, sino que moldeaba la comunicación para que las bromas fueran comprendidas, para que las metáforas culturales no se perdieran, para que los silencios fueran interpretados como respeto y no como descortesía. A pesar de ello, Lucía sentía que algo había cambiado después de la intervención de Valeria. Los delegados la miraban con más curiosidad que respeto. Era como si quisieran descifrar quién era realmente esa mujer que había aparecido de repente en la mesa. Adriano lo percibió también. Había sido un error dejar que Valeria hablara. Al concluir la primera parte de la reunión, los chinos pidieron un breve receso. Salieron al pasillo, conversando en su idioma. Lucía se quedó sola un instante, con la libreta sobre la mesa. Valeria aprovechó la oportunidad para acercarse. Espero que disfrutes tu momento de gloria, susurró en voz baja. Pero cuando esto termine, regresarás a fregar los pisos. Ahí es donde perteneces. Lucía la miró fijamente, sin responder. Por dentro, recordó los archivos guardados en su computadora, cada correo electrónico, cada anotación, cada documento de irregularidades que Valeria había firmado. Si llegaba el momento, todo eso saldría a la luz. Cuando la delegación regresó, el señor Zhang comentó algo breve en mandarín. Lucía tradujo con calma. El señor Zhang dice que le interesa mucho entender cómo se estructura nuestra empresa y por qué la persona que domina el idioma no fue presentada desde el inicio como negociadora principal. El golpe fue directo. Adriano tragó saliva y respondió con un tono firme, aunque inseguro. Lo que mi colega quiere decir, improvisó, es que valoramos el talento venga de donde venga. Y Lucía ha demostrado tenerlo. La sesión terminó con un acuerdo preliminar. Los delegados prometieron revisar los términos y dar una respuesta definitiva más adelante. En el lenguaje diplomático, eso significaba quizá, si no encontramos algo mejor. Al despedirse, el señor Zhang estrechó la mano de Lucía y le dijo en mandarín. 你有很大的潜力，未免会再谈。 Lucía tradujo sin titubear. Dice que tengo mucho potencial y que volveremos a hablar. Cuando los visitantes salieron, Valeria exhaló con una sonrisa venenosa. Bueno, eso fue interesante. Quizá la próxima vez seamos más transparentes sobre las credenciales de quienes nos representan. Adriano la miró con furia contenida. Pero antes de que respondiera, Lucía se levantó con calma y dijo. Señor Ferraro, el señor Zhang me pidió que lo llame esta tarde para aclarar algunos puntos culturales.
Parece que quiere entender mejor la dinámica de nuestra organización. Valeria se tensó de inmediato. ¿Qué puntos exactamente?, preguntó con brusquedad. Principalmente, respondió Lucía, porque la persona que hablaba el idioma no fue presentada como negociadora principal, cuando en su cultura eso significa tener la autoridad de la mesa. El rostro de Valeria perdió color. Adriano la observó con una mezcla de sorpresa y duda. Lucía sabía que ese era apenas el inicio de una batalla silenciosa que llevaba años gestándose. Lo que Valeria ignoraba era que cada una de sus artimañas, cada documento manipulado, cada llamada comprometedora, estaba guardada en un archivo secreto. Un archivo que Lucía había titulado Ferraro Enterprises Irregularidades. Y tarde o temprano, ese archivo saldría a la luz. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra ravioles en la sección de comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Esa misma tarde, en las oficinas de Ferraro Global Enterprises, reinaba un ambiente enrarecido. Adriano había convocado a una reunión de emergencia con varios miembros del consejo directivo. El eco de lo sucedido con la delegación china era demasiado fuerte para ignorarlo. Valeria entró primero, luciendo un traje rojo encendido que hacía retumbar sus tacones contra el piso de mármol. Tenía la seguridad de quien se siente intocable. Saludó con una sonrisa artificial y se acomodó en la cabecera secundaria de la mesa. Bueno, comenzó con tono altivo, imagino que estamos aquí para discutir el desastre de esta mañana. Ya lo advertí. Traer a una empleada de limpieza a una negociación millonaria era un error garrafal. Adriano la miró sin pestañear, pero antes de que respondiera, la puerta se abrió lentamente. Lucía Caruso apareció, esta vez con un conjunto gris elegante que había comprado con sus pocos ahorros. Ya no llevaba el uniforme azul cielo ni los guantes amarillos. Llevaba una carpeta bajo el brazo y caminaba con paso seguro, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Disculpen la demora, dijo con calma mientras tomaba asiento junto a Adriano. Tenía que terminar de preparar algunos documentos. El murmullo recorrió la sala. Algunos directivos apenas podían reconocerla. Era como si la mujer de la limpieza hubiera desaparecido, y en su lugar hubiera entrado una profesional segura de sí misma. Valeria bufó con desprecio. ¿Y ella qué hace aquí? Esto es una reunión ejecutiva. Está aquí, contestó Adriano con voz firme, porque la delegación china pidió expresamente que participara en las aclaraciones. Lucía abrió la carpeta y conectó su portátil al proyector de la sala. El señor Sang me contactó esta tarde, explicó. Dijo que le impresionó mi fluidez, pero que estaba confundido con la dinámica jerárquica de la empresa. En su cultura, quien domina el idioma tiene autoridad. No entendió por qué no fui presentada como negociadora principal. Un silencio denso se apoderó de la sala. Valeria apretó los labios, incómoda. Eso es ridículo, dijo, elevando la voz. ¿Cómo va a tener autoridad alguien que ni siquiera tiene un puesto formal aquí? Lucía la miró con serenidad. Los títulos formales no siempre definen la preparación. Y la preparación, Valeria, a veces está en lugares donde nadie se detiene a mirar. El comentario resonó como un golpe. Varios ejecutivos intercambiaron miradas intrigadas. Valeria, herida en su orgullo, golpeó la mesa con la palma abierta. Basta de romanticismos. Lo que pasó hoy fue un bochorno. Casi arruinamos un contrato de 200 millones de euros. Y todo por esta impostora. Adriano respiró hondo. No podía permitir que la situación se le escapara de las manos. Valeria, cuidado con tus palabras, dijo con tono grave. Ella salvó la reunión cuando todos los traductores de la ciudad nos dieron la espalda. Pero Lucía no se limitó a escuchar. Sabía que había llegado el momento de comenzar a mover sus piezas. Hay algo más que necesito mostrarles, dijo mientras encendía el proyector. La primera imagen que apareció en la pantalla fue un correo electrónico. Estaba fechado 6 meses atrás y llevaba la firma digital de Valeria Bianchi. En él, se compartía información confidencial con una empresa competidora.
Los presentes se inclinaron hacia adelante, sorprendidos. Valeria palideció. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó con un hilo de voz. De su propia bandeja de entrada, contestó Lucía, con calma. Ustedes creen que una mujer de limpieza no tiene ojos ni oídos. Pero la invisibilidad, Valeria, puede ser la mejor de las armas. El ambiente se volvió irrespirable. Marco Conti, el director financiero, carraspeó nervioso. ¿Qué significa esto? ¿Qué hemos estado compartiendo datos sensibles con la competencia? Valeria intentó recomponerse. Esto es una trampa. No pueden confiar en lo que dice una simple trabajadora. Lucía la interrumpió con voz firme. No soy tan simple como usted cree. Antes de entrar a esta empresa, terminé un doctorado en lingüística oriental en Roma. He dedicado mi vida a estudiar la comunicación y las culturas. Mientras limpiaba estas oficinas, escuchaba, observaba, aprendía. Y guardaba todo lo que encontraba irregular. Un murmullo de asombro se extendió por la sala. Nadie lo podía creer. ¿Un doctorado?, susurró Marco, atónito. Valeria, desesperada, intentó girar la situación. Eso no prueba nada. Puede inventar lo que quiera, pero ¿quién confirmará que estudió lo que dice? Lucía sacó de su carpeta varias copias de documentos oficiales. Certificados, publicaciones académicas, fotografías de su graduación. Todo estaba allí. Los directivos pasaron las hojas con incredulidad. Adriano apoyó ambas manos sobre la mesa y miró a Valeria con severidad. Así que mientras tú te dedicabas a desacreditarla, ella era más preparada que muchos de nosotros. La asistente ejecutiva apretó los dientes, pero no respondió. Lucía, sin levantar la voz, continuó. No lo dije antes porque necesitaba este trabajo para cuidar a mi madre enferma. Y no quería que nadie me mirara como un caso de lástima. Pero lo que he visto en esta empresa en los últimos 3 años no puede seguir oculto. Proyectó entonces un segundo documento. Esta vez era una hoja de cálculo alterada. En los registros se veía cómo ciertos proyectos liderados por empleados jóvenes habían sido inflados en costos para justificar cancelaciones. El pie de página mostraba claramente la rúbrica de Valeria. Esto se repitió en al menos 5 ocasiones, explicó Lucía. Siempre con el mismo patrón, sabotaje interno para manipular los resultados y luego culpar a otros. Los presentes se removieron incómodos en sus sillas. Enrico Lombardi, el miembro más veterano del consejo, se llevó la mano a la frente. Esto puede costarnos sanciones federales. Valeria intentó gritar, pero su voz se quebró. Es mentira. Está todo sacado de contexto. Quieren destruirme. Lucía cerró la carpeta con calma. Yo no quiero destruir a nadie, Valeria. Solo quiero que la verdad salga a la luz. Usted se pasó años humillando a quienes consideraba inferiores. Pero la arrogancia siempre deja huellas. Y yo las he guardado todas. Adriano permaneció en silencio unos segundos, procesando todo. Finalmente, habló con voz firme. Convocaré al consejo completo para mañana por la mañana. Si todo esto se confirma, Valeria, tu puesto aquí habrá terminado. El rostro de Valeria se contrajo de rabia, pero también de miedo. Jamás había imaginado que la mujer que despreciaba en los pasillos tendría en sus manos pruebas suficientes para destruirla. Lucía, en cambio, mantuvo la calma. Sabía que ese era solo el comienzo. Los archivos que guardaba en su computadora eran mucho más extensos. Lo que había mostrado hasta ese momento era apenas una fracción. Mientras la reunión terminaba, Adriano se acercó a ella en voz baja. Lucía, ¿qué más tienes? Ella lo miró a los ojos. Lo suficiente para limpiar esta empresa de arriba abajo. Pero usted debe decidir si está dispuesto a enfrentar la verdad. Adriano asintió, consciente de que su compañía pendía de un hilo. Esa noche, en su pequeño departamento, Lucía encendió su computadora y abrió la carpeta secreta. Más de 60 páginas de documentos, correos y fotografías llenaban el archivo.
Cada línea era una prueba irrefutable de los abusos cometidos por Valeria y otros ejecutivos. Mamá, tenías razón, susurró, recordando las palabras de su madre enferma. La paciencia es el arma más fuerte de una mujer inteligente. Al cerrar la laptop, supo que el día siguiente sería decisivo. A la mañana siguiente, la sala principal de juntas de Ferraro Global Enterprises estaba llena. Todos los miembros del consejo directivo habían sido convocados con carácter de urgencia. La tensión podía sentirse desde los pasillos. Afuera, las secretarias cuchicheaban tratando de adivinar qué sucedería. En el interior, Adriano Ferraro esperaba de pie, con el rostro serio y la mirada fija en la pantalla del proyector. A su lado, Lucía Caruso tenía su carpeta lista y un aire de calma que contrastaba con la inquietud general. Frente a ellos, los directivos acomodaban sus papeles, mientras Valeria Bianchi entraba con paso firme, vistiendo un traje rojo aún más llamativo que el del día anterior. Su seguridad parecía intacta, aunque por dentro su estómago era un nudo de nervios. «Buenos días», comenzó Adriano con voz grave. «Estamos aquí porque la delegación china presentó dudas formales sobre la transparencia de nuestros contratos. Y porque se nos han mostrado pruebas que comprometen la integridad de esta compañía». Valeria levantó la mano con arrogancia. «Permítame hablar primero. Lo que sucedió ayer fue un error monumental. Confiar en una empleada sin preparación real nos ha puesto en ridículo frente a inversionistas internacionales. La señorita Caruso no tiene ningún lugar en esta mesa». «Eso no es lo que piensa el señor Zhang», respondió Adriano con firmeza. «Ellos pidieron expresamente que ella estuviera aquí hoy». Un murmullo recorrió la sala. Lucía entonces encendió su portátil y conectó el proyector. «No pretendo ocupar un lugar que no me corresponde», dijo con voz serena. «Solo quiero mostrarles la verdad». En la pantalla apareció el primer documento, un correo electrónico firmado por Valeria, filtrando propuestas de la empresa a la competencia. El silencio fue absoluto. Luego, otro archivo mostraba cálculos manipulados para inflar costos y justificar cancelaciones. Después, grabaciones de audio donde Valeria hablaba con desprecio sobre empleados y clientes, usando frases que hacían estremecer a los presentes. «No podemos permitir que este tipo de prácticas sigan manchando nuestra empresa», concluyó Lucía. Valeria se levantó de golpe, con los ojos desorbitados. «Todo esto está manipulado. Es un montaje barato». Lucía no se inmutó. Abrió un nuevo archivo y reprodujo una grabación tomada por el sistema de seguridad de la compañía. Era la voz de Valeria, clara e inconfundible. «No podemos permitir que este tipo de personas piensen que pertenecen a una sala de juntas. Hay que mantener estándares en la empresa, aunque sea a costa de algunos sacrificios». El eco de la grabación retumbó en la sala. Nadie se movió. Enrico Lombardi, el miembro más veterano del consejo, se levantó lentamente. «Valeria, llevo 40 años en el mundo corporativo. He visto muchos errores, pero nunca un comportamiento tan dañino para la reputación de una empresa. Esto está fuera de contexto». Intentó defenderse ella, con la voz quebrada. Adriano intervino con tono firme. «Valeria, tienes 30 segundos para darme una razón por la que no deba despedirte por causa justificada y remitir todo esto a la fiscalía». La mujer miró alrededor, buscando una cara amiga. No encontró ninguna. Todos la observaban con desaprobación. Finalmente, bajó la vista y murmuró: «Están cometiendo un error. Ella nunca dejará de ser lo que es, una limpiadora disfrazada». Adriano respiró hondo y dio el golpe final. «No. Ella es nuestra nueva directora de Relaciones Internacionales. Y tú estás despedida». El silencio duró unos segundos, hasta que 2 guardias de seguridad entraron para escoltar a Valeria. Ella recogió sus cosas con manos temblorosas, lanzó una última mirada cargada de odio hacia Lucía y salió de la sala con el eco de sus tacones resonando en el pasillo. Lucía se mantuvo serena. Cuando la puerta se cerró, Adriano la miró fijamente. «Lucía, salvaste a esta empresa. No solo con tu traducción, sino con tu valentía». Los directivos asintieron.
Marco Conti tomó la palabra. Propongo que se formalice de inmediato el nombramiento de la señorita Caruso como directora de Relaciones Internacionales. El consejo entero levantó la mano en señal de aprobación. Adriano sonrió por primera vez en días. Queda aprobado. Felicidades, Lucía. Ella inclinó ligeramente la cabeza, conteniendo la emoción. Había pasado de ser invisible a ocupar un puesto de liderazgo en cuestión de horas. Pero sabía que no era un golpe de suerte, sino el resultado de años de paciencia, preparación y observación silenciosa. 6 meses después, el panorama era totalmente distinto. Desde su oficina en el piso 38, Lucía observaba la ciudad de Milán mientras revisaba contratos firmados con varias delegaciones asiáticas. Bajo su dirección, la empresa había cerrado acuerdos que superaban los 400 millones de euros en ganancias. Adriano pasaba por su despacho con frecuencia para consultarle estrategias. Los directivos, que antes apenas la miraban, ahora la respetaban profundamente. Incluso su salario había cambiado su vida por completo, su madre recibía el mejor tratamiento médico y Lucía había retomado un posgrado ejecutivo que había dejado pendiente años atrás. Una mañana, Enrico Lombardi se acercó a ella en privado. Lucía, lo que hiciste fue admirable. Pero lo que más me impresiona no son tus logros económicos, sino la dignidad con la que has enfrentado todo. Lucía sonrió con humildad. Lo único que hice fue observar, aprender y esperar el momento justo. Esa misma semana, fue invitada a dar una conferencia en Roma sobre liderazgo y segundas oportunidades. Allí habló frente a cientos de jóvenes estudiantes. Nadie debería tener que elegir entre cuidar a su familia y perseguir sus sueños. Dijo con voz firme. Yo tuve que hacerlo, y terminé empujando un carrito de limpieza durante años. Pero nunca dejé de prepararme. Nunca dejé de escuchar. Y eso me dio la ventaja que necesitaba cuando llegó la oportunidad. Los aplausos llenaron el auditorio. Varias cámaras grabaron su discurso, que pronto se difundió en medios internacionales. Mientras tanto, Valeria Bianchi vivía en un pequeño departamento en las afueras de Milán. Ninguna empresa la contrataba debido al escándalo y las sanciones legales que enfrentaba. Pasaba las noches leyendo en los periódicos los éxitos de Lucía, con una mezcla de rencor y arrepentimiento. Lucía, en cambio, había decidido no gastar energía en el odio. Su mejor venganza había sido construir algo más grande que cualquier ofensa. El verdadero poder no está en destruir a los demás, le dijo un día a Adriano durante una reunión privada. Está en demostrar que tus logros hacen irrelevantes sus intentos de hundirte. Adriano asintió en silencio, consciente de que aquella mujer había cambiado para siempre la historia de la compañía. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra pizza. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Había pasado un año desde aquel día en que Lucía Caruso dejó de ser invisible. Su nombre ya aparecía en revistas de negocios, y su historia era citada como ejemplo de superación en conferencias internacionales. En Ferraro Global Enterprises, todos sabían que su llegada al consejo directivo había marcado un antes y un después. Pero ahora, un nuevo desafío se presentaba. La compañía buscaba expandirse en Medio Oriente y necesitaban cerrar un contrato con un fondo de inversión árabe dispuesto a financiar proyectos tecnológicos en Europa. La delegación viajaría a Milán para una reunión privada en el mismo edificio donde meses atrás Lucía había sorprendido a todos con su dominio del mandarín. Lucía, dijo Adriano Ferraro en su despacho, con gesto serio, esta vez quiero que tú lideres la negociación. Yo solo observaré. Quiero que los inversionistas te vean como la verdadera cara de nuestra empresa. Ella lo miró fijamente, sorprendida. ¿Estás seguro?, preguntó con cautela. Más que nunca, respondió Adriano. Tú nos abriste puertas en Asia. Confío en que harás lo mismo en Medio Oriente. Lucía respiró profundo. Sabía que estaba lista, pero al mismo tiempo, el peso de la responsabilidad era enorme. Pasó los días previos estudiando protocolos culturales, saludos formales y costumbres de negociación.
Su doctorado le había dado las herramientas, pero ahora debía demostrar que podía aplicarlas en la práctica. La mañana de la reunión, la sala de juntas volvió a llenarse de tensión. Varios directivos aguardaban expectantes, entre ellos Marco Conti, quien últimamente mostraba cierta incomodidad con el protagonismo que Lucía había ganado. «Espero que no te confíes demasiado», le dijo Marco con una sonrisa forzada antes de que llegaran los invitados. «Estos inversionistas no son fáciles de impresionar». Lucía no respondió. Solo ajustó el blazer azul marino que llevaba puesto y repasó mentalmente las frases clave en árabe clásico que había practicado hasta el cansancio. La puerta se abrió y entraron 3 hombres vestidos con túnicas blancas impecables y pañuelos sujetos con agales negros. Eran acompañados por 2 asesores italianos. Su presencia llenó el ambiente de solemnidad. Lucía se levantó, caminó hacia ellos y los saludó en árabe con un gesto respetuoso. السلام. أهلا W سولون. Los inversionistas se miraron sorprendidos y respondieron con sonrisas genuinas. Uno de ellos, el más mayor, contestó en árabe. W سولون. لا لتتفاهي إنايبك. Lucía tradujo para el resto de la mesa. Dice que están gratamente sorprendidos por la bienvenida en su idioma. El ambiente se distendió de inmediato. Los inversionistas se sentaron y la reunión comenzó. Durante más de una hora, Lucía presentó el plan de expansión de la empresa, traduciendo de manera simultánea cada intervención. No solo hablaba el idioma, transmitía respeto y entendimiento cultural, evitando errores que podrían parecer insignificantes para un europeo, pero que en Medio Oriente eran cruciales. La clave de nuestro éxito, dijo Lucía, está en la confianza mutua. No buscamos un socio pasajero, sino una relación de largo plazo. Los inversionistas asintieron, claramente interesados. En un momento, Marco Conti intervino con tono sarcástico. Tal vez debamos ser más realistas, dijo mirando a los invitados. Nuestra compañía tiene riesgos, y no estoy seguro de que la señorita Caruso esté preparada para manejar este nivel de complejidad. El comentario fue un golpe directo. Adriano lo fulminó con la mirada, pero Lucía no perdió la calma. Se inclinó hacia los inversionistas y tradujo el comentario tal cual, sin suavizarlo. Luego añadió en árabe. Algunos en esta mesa dudan de mi capacidad. Pero yo creo que los hechos hablan más fuerte que las palabras. Bajo mi gestión, en un año hemos triplicado los ingresos en Asia. Espero que permitan que los resultados sean mi respuesta. El líder de la delegación, el jeque Omar Al-Farid, soltó una carcajada grave y miró a Marco con desdén. إني لأويل كال كثير. Lucía tradujo con una ligera sonrisa. Dice que ellos no necesitan demasiadas palabras. Prefieren los hechos. La tensión se inclinó a su favor. Marco bajó la mirada, derrotado. Al finalizar la reunión, el jeque Al-Farid se levantó y estrechó la mano de Lucía. Nastamilis Mak FTRKHHAD. Ella tradujo. Dice que quiere que su nombre figure en el nuevo capítulo de esta alianza. El acuerdo fue firmado esa misma tarde, una inversión de 300 millones de euros para financiar proyectos tecnológicos conjuntos en Italia y Medio Oriente. Horas después, Adriano reunió a los ejecutivos. Hoy hemos sido testigos de algo importante, dijo con voz solemne. Lucía no solo representa el futuro de nuestras relaciones internacionales. Lucía es el futuro de esta empresa. Los presentes aplaudieron. Marco Conti permaneció callado, con los labios apretados. Sabía que su intento de sabotaje había fracasado y que su lugar en la compañía empezaba a tambalear. Lucía, por su parte, no celebró con arrogancia. Al regresar a su oficina, abrió el cajón donde aún guardaba, como recuerdo, los guantes amarillos de limpieza que había usado durante 3 años. Los observó en silencio y susurró. Nunca debo olvidar de dónde vengo. Su teléfono vibró. Era un mensaje del jeque Al-Farid. Queremos que vengas a Dubái a dar una conferencia sobre liderazgo femenino en los negocios. El mundo debe escuchar tu historia. Lucía sonrió. Sabía que ese sería el inicio de una nueva etapa, aún más grande que todo lo que había imaginado.